Buenas noches, compañeros y profesora. A mí me corresponde exponer sobre dos parásitos. Primero es capilaria hepática. Su historia es que fue reportada por primera vez en el hígado de ratas en 1893 por Bancroft, llamado el parásito de Trichocephalus hepatica, y describió la presencia de fragmentos de gusanos adultos y sus huevos encapsulados en el parenquima hepático. Dice que en 1924 Macaire reportó el primer caso en un ser humano en especímenes de hígado obtenidos durante la autopsia de un soldado inglés que murió después de volver de la India. El autor identificó los huevos y fragmentos de los gusanos adultos. Este es un parásito relativamente común en ratas. Las tasas de infección entre estos animales pueden alcanzar hasta un 90% en algunas áreas y el ser humano no es un hospedero ordinario. Aunque la infección es rara en el ser humano, puede causar síntomas muy graves y ser mortal. La epidemiología es una infección zoonótica por nemato transmitida por consumo de huevos infecciosos de capilaria hepática, por lo general por medio de alimentos o agua contaminadas. Los adultos viven en el hígado del hospedero donde forman lesiones parecidas a tumores. Dice que la transmisión de los parásitos intestinales depende de factores que favorezcan su supervivencia, ya que los parásitos durante las etapas ambientales tales como su temperatura, ya sea cálida o húmeda, y también de condiciones como la indisponibilidad de agua potable, que siempre es la que más afecta, escasas prácticas de higiene personal, que es otro factor muy que afecta a la mayoría de esta población, bajo nivel socioeconómico y de la mala educación que tiene. La taxonomía dice que es sinónimo de hepaticola, de hepática. Capilaria hepática es un nemato muy pequeño de los géneros Trichosoma, Hepaticola, Eucolius, Tomix y Capilaria. Moravec lo colocó en un género de Calodium y Anderson lo consideró Calodium hepático. Dice que, sin embargo, el término de capilaria hepática sigue usándose en el campo de la parasitología, que es en la actualidad. La morfología dice que este parásito adulto vive en el hígado, donde deposita sus huevos que forman aglomerados y tienen la porción anterior del cuerpo filiforme. El tamaño de la hembra es de 20 y 30 milímetros de largo por 0,1 milímetros de ancho y el macho mide cerca de la mitad de la longitud de la hembra. Los huevos tienden a parecerse como el Trichiurus tricura, nada más que los tapones mucoides de estos son planos y los de Trichiurus tricura se sobresalen y se ven prácticamente son similares, nada más que los tapones los diferencian. ¿Okay? Dice que el ciclo de vida, dice que este involucra roedores y carnívoros y los huevos se retienen en el hígado del roedor hasta que embrionan en presencia de oxígeno. En consecuencia, salen al aire solo si el hospedero muere y se expone el órgano que contiene los huevos, o si es ingerido por carnívoros, ya sean perros o gatos. Entonces, estos salen por medio de las heces hacia el suelo. Por cualquiera de los dos mecanismos, los huevos deben caer a la tierra húmeda para embrionar. Quiere decir que es un geomito. En forma subsecuente, otro roedor se infecta al alimentarse el cadáver del roedor contaminado, o el ser humano se enferma por medio de la ingestión accidental de los huevecillos embrionados de diferentes fuentes contaminadas. Dice que este se libera, ya cuando cae en tierra, se libera el embrión y las larvas se infectan infectantes quedan libres en el intestino y se adhieren a su pared y por vía sanguínea llegan al hígado. Luego, estas larvas migran al sistema portador donde maduran hasta la forma adulta y al cabo de un mes si el hombre ingiere los huevos no embrionados, estos pasan desapercibidos y no causan infecciones en el ser humano. La patogénesis, esta produce hepatitis aguda o subaguda, típicamente con fiebre, hepatomegalia, eosinofilia marcada. La ingestión de los huevos no embrionados, que fue lo que hablé anteriormente, no suele producir síntomas. El diagnóstico se establece al encontrar el nematodo adulto o los huevos en muestras de biopsia hepática o incluso en postmortem. El cuadro clínico, clínicamente se caracteriza por fiebre persistente, hepatomegalia, leucocitos con eosinofilia y se manifiesta dolor abdominal y diarrea que sin tratarse puede transformarse en severa por causa de la autoinfección.
Puede producir anemia y síntomas respiratorios que son también frecuentemente reportados. Aunque también más de la mitad de los casos publicados fueron diagnosticados por autopsia o postmortem, ¿verdad? El diagnóstico definitivo es histopatomegalia a través de muestras de biopsia hepática. Diagnóstico, microscopía, comparación morfológica con otros parásitos intestinales y examen coproparasitológico. Tratamiento, elección al vendazón, alternativo, de elección vendazón, alternativo al vendazón. Y la prevención, educar para la salud, saneamiento del suelo, instalaciones de servicios sanitarios, condiciones adecuadas de agua potable, facilidades de diagnóstico de laboratorio, programas o campañas de control de parasitismo intestinal. El siguiente parásito se llama Trichinella spiralis, que la historia, dice que la historia moderna de la triquinosis empieza en 1835 con el descubrimiento mediante microscopía de la larva del parásito por James Paget y Richard Owen en Londres. Fue Owen quien acuñó su nombre de pila, Trichinella spiralis, que es un parásito zoonótico. Destacan varios descubrimientos importantes, quizás el más importante desde el punto de vista de salud pública, es el enlace en la infección por Trichinella spiralis con la enfermedad y mortalidad en seres humanos, ¿verdad? Dice que su particular importancia es el reconocimiento de Trichinella, principalmente es un parásito de animales y que existía en un ciclo tanto doméstico. Y que también hubo un caso de una paciente de 20 años que había muerto y en su biopsia se encontraron Trichinella spiralis evidentes por transmisión de un animal hacia el ser humano. La epidemiología dice que consta de un ciclo selvático en ambientes silvestres sin contacto con el ser humano y uno doméstico o sinantrópico que afecta a cerdos principalmente en las vías más importantes para infección del ser humano, ya que nosotros lo consumimos. Se ha establecido que los roedores son la principal fuente de infección de cerdos en el ciclo doméstico y el carácter de Trichinella spiralis hace que este parásito sea ubicuo y existe evidencia de que nuevas especies de animales están siendo afectadas por Trichinella spp. Taxonomía, reino Animalia, filo Nematoda, clase Anebófera, orden Enoplida, superfamilia Trichinelloide, familia Trichinellidae y género Trichinella. Morfología, adultos dioicos de cuerpo cilíndrico y alargado, más largos en la parte anterior que en la posterior y de tamaño muy pequeño. Las hembras son de 2 a 4 milímetros y los machos de 1 a 2 milímetros. Esófago moniliforme que ocupa al menos un tercio de longitud total corporal. Los machos carecen de espícula, pero tienen 2 papilas o mamelones laterales y 2 pares pequeñas de papilas centrales. Las hembras vivíparas con vulva situada hacia la mitad de la región anterior y la forma infectante de este parásito es en la L1 y ve que se enrollan en espiral en el interior de una cápsula inicialmente transparente y con forma de limón. Aquí está la imagen para que la observen. El ciclo de vida de este parásito es que se adhiere por la ingestión de carne que contenga quistes de larvas enquistadas de Trichinella. Después de exponerse a los ácidos gástricos y pepsina, las larvas se liberan de los quistes e invaden la mucosa del intestino delgado, donde se desarrollan gusanos adultos, hembras de 2 milímetros a machos de 1.2 milímetros. Su tiempo de vida en el intestino delgado es de 4 semanas. Después de una semana, las hembras liberan sus larvas que migran hacia los músculos estriados y se enquistan. La Trichinella, sin embargo, no es enquistada. El enquistamiento se completa en la 4ª o 5ª semana, ¿verdad? Y la ingestión de la larva enquistada perpetúa el ciclo. Las ratas y los roedores son los principales responsables de mantener esta infección endémica. Y los animales carnívoros y omnívoros, tales como cerdos y osos, se alimentan de estas. Y el ser humano se infecta de este parásito por medio de la carne de cerdo mal cocinada. Patogénesis intestinal o parenteral. En la intestinal dice que es la digestión gástrica de la carne infectada
ya que las larvas se liberan en el estómago y pasan al intestino delgado, donde penetran la mucosa entre el cuarto y quinto día luego de la infección y maduran a formas adultas. Y la parenteral dice que las larvas liberadas en la mucosa intestinal migran a los vasos sanguíneos a través de los cuales se diseminan en todo el cuerpo hasta llegar a su localización final, que son los músculos estriados. Diagnóstico, pruebas serológicas, biopsia muscular, triquinosis, método de compresión, pruebas inmunológicas, floculación y ELISA, tratamiento mebendazol, albendazol y tiabendazol, y la prevención, congelar las carnes a menos 15 grados centígrados o menos 5 grados Fahrenheit por 20 días, y la más importante, consumir la carne bien cocinada, no jugosa ni con sangre, ¿o yo? Y esa sería mi presentación. Muchas gracias